Muy buenas. Muchos habéis preguntado cómo descargar el FIFA 14 y poderlo jugar online en pleno 2026. Así que os traigo un tutorial de cómo hacerlo. Antes, comentar varias cosas. Ahora mismo, online, partidos online, uno contra uno o contra gente, no se puede jugar. Solo se pueden jugar torneos offline. Bien, una vez dicho esto, antes de empezar a descargar todo esto que veis por aquí, y comentar para qué sirve cada cosa, necesito que descarguéis varias cosas antes. Primero, la EA App desde la página oficial de EA, potenciando la nueva generación de PC, descargar EA App y descargáis el ejecutable. Bien, necesito también que descarguéis Steam y lo instaléis. Simplemente vais a la página de Steam, Steam descargar o como queráis buscarlo y lo descargáis. Siempre, por favor, desde las páginas oficiales. Y por último, pero no menos importante, el WinRAR. Es el programa para extraer todos los archivos. Bien, vámonos a la carpeta del Google Drive. Este es el archivo base del juego. El juego base limpio totalmente. Y tenemos FIFA 14 Local Foot Beta. Realmente los archivos más necesarios ahora mismo serían FIFA 14, que es el juego, FIFA 14 Local Foot Beta y el archivo que está en este enlace que está dentro de este bloc de notas. ¿Cómo podemos descargar el archivo que está aquí dentro? Simplemente clicáis en el bloc de notas, arrastráis, control C, control V, enter y descargáis todo. Bien, una vez hecho todo esto, vais descargando, simplemente le dais a los tres puntitos, los archivos que os he dicho, FIFA 14, Local Beta y este de aquí, ¿vale? Bien, estos dos los dejamos por aquí ahora. Solo voy a usar uno de ellos si es totalmente necesario. Bien, una vez que metáis todo, preferiblemente yo diría en una carpeta específica para este tutorial, para tener todo ordenado y no desperdigado por el ordenador, necesitaría que me prestarais un poquito de atención. ¿Cómo extraer los archivos? Clic derecho en Windows, WinRAR, extraer en FIFA 14. Una vez que hagáis esto, se os va a quedar esta carpeta donde hay unas 3 subcarpetas. FIFA 14, FIFA 14, FIFA 14. Una vez aquí, Game, y tendría que haber todos estos archivos, incluido FIFA 14 3DM. Este archivo es muy importante. Bien, después de esto, vamos primero con este archivo de aquí. Para no tener que extraer todos y hacerlo de una manera más fácil, lo que podemos hacer es abrir el archivo, dejar esto aquí a un ladito, lo ponemos aquí, entramos a FIFA 14, FIFA 14, FIFA 14 y nos paramos directamente aquí. Bien, una vez hecho esto, vamos a hacer la instalación correspondiente. Simplemente veremos de aquí abajo en el WinRAR, con el WinRAR seleccionado, arrastramos hacia arriba y arrastramos hacia adentro. Se nos va a extraer bastante rápido, aunque al ser 10 gigas puede tardar un poco, ¿vale? Pero como veis no tarda tanto. Y por favor, un aviso antes de continuar. Las cosas que os pida reemplazar se reemplazan siempre. Le dais al botón de reemplazar. De hecho, lo va a demostrar ahora, ¿vale? Esperamos estos 2 minutitos que dura la extracción. Os aviso también, que muchos me habéis preguntado, el archivo tiene virus, no tiene virus. Y sobre ese tema, para desactivar vuestro antivirus, si veis que os salta un aviso de virus, es un falso positivo. ¿Cómo poder hacer para quitarlo? Vais a inicio, vais a configuración, privacidad y seguridad, seguridad de Windows, protección contra antivirus y amenazas. Una vez aquí, nos metemos en administrar la configuración y quitáis protección en tiempo real. Y ya os debería de ir. En caso de que en vuestro ordenador haya alguna aplicación instalada de algún antivirus, configuración,
aplicaciones, aplicaciones instaladas y buscaríais el nombre de la aplicación del antivirus y haríais 3 puntitos y descargar. Bien, después de comentar esto, que también es importante que lo escuchéis, por favor, no os saltéis esta parte, por favor, no os saltéis esta parte. Bien, como veis, ya ha terminado, de hecho ha hecho un sonidito el WinRAR de que ha terminado de extraer. Y ahora mismo está moviendo todos estos archivos dentro de esta carpeta. Y como veis, nos sale esta opción, reemplazar los archivos en el destino. Efectivamente, le doy a reemplazar. No tarda mucho, como podéis ver. Se carga completamente la barrita. ¿Vale? Y una vez cargada, ahí está. Perfecto. Y entramos a Game y tendríamos todo esto. Bien. Una vez hecho esto, vamos a irnos al archivo FIFA 14 local beta 2. En mi caso pone un paréntesis en 1 porque lo he descargado bastantes veces. Ay, perdón, que no os he enseñado cómo hay que hacer. Vale, le dais simplemente clic derecho, WinRAR, extraer en. Este archivo sí, por favor, extraerlo. Bien, estamos en la mitad del proceso. Abrimos esta carpeta, le damos a instalar prequizzes, instalar, nos va a hacer este proceso, tranquilo todo el mundo, es un proceso normal y corriente, por favor. Bien, ya está. Entonces, vamos a dejar esta ventana siempre abierta y ahora nos vamos a Run FIFA 14 Local Beta. Lo que tenemos que hacer es clic derecho, ejecutamos siempre estos archivos como administrador. No sé si lo dije antes, pero ya lo digo ahora. Bien, y aquí muchos os quedáis en esta parte y os pone FIFA 14 Game Folder. ¿Qué debemos hacer? Nos vamos para atrás, nos vamos a FIFA 14, entramos en las 3 subcarpetas, entramos en Game, nos vamos a la barrita de dirección de la carpeta, clicamos, Control C, nos volvemos al administrador, Control V. Mientras tanto que se va haciendo el proceso, os cuento. Debéis de cambiar la resolución del juego a la de vuestro monitor. ¿Cómo debéis de hacer? Entrando en la carpeta Game, vais a FIFA Setup, FIFA Config. Una vez estando aquí dentro, os va a cargar esta pantallita, esta ventanita, configuración de juego, y ponéis 1920 x 1080. En calidad de renderizado ponéis en media para que el juego os vaya bastante bien. Por 4 y en límite de 60 FPS y esperar por VSync. Bien, aceptáis y cerráis. Y me diréis, pero espera, ¿cómo sé la resolución de mi monitor? Pues vais a configuración, Windows, configuración, vais a pantalla, sistema, perdón, pantalla, y aquí tenéis la resolución de vuestro monitor. Bien, una vez hecho todo esto, vamos a ver cómo va este proceso. Todavía va con absoluta normalidad. Como veis, no he abierto en ningún momento la aplicación de la EA App. Pero, mientras tanto esto se va haciendo, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a irnos a Steam. Una vez iniciado sesión o creado lo que sea. Vamos a biblioteca. Añadir un producto. Añadir un producto que no es de Steam. Va a cargar aquí un par de archivos. Buscar. Y en FIFA 14 Game tenéis que buscar en las 3 subcarpetas y entrar en Game. Y añadimos, le damos a FIFA 14 barra 3DM, guión 3DM, abrís, añadir seleccionados. Yo no lo hago porque ya tengo el archivo aquí metido, pero vosotros debéis de hacer esto. Bien, ¿por qué digo esto? Porque de esta manera el mando ya se os configura solos dentro de Steam y no tenéis que estar pendiente de descargar X cosa o descargar otra. ¿Qué otra solución puede haber? Pues descargaros el DS5 Windows. Bien, lo buscáis, DualSense, Download y le dais a la Free. Bien,
Como veis aquí en el CDM nos pone Resolving Native FIFA 14 Kits Stadium and Baggage for Installed Retail Database. Este es el proceso normal y corriente del juego. Muy normal y corriente. Bien, va a tardar un rato en empezar. Voy a asegurarme de que yo tengo la app cerrada, efectivamente. La debéis de tener cerrada porque ahora os voy a explicar qué va a suceder. Que es un proceso, ya digo, absolutamente normal. ¿Vale? Una vez que tarde que funcione esto, seguimos. Bien, como veis, se ha movido. Este proceso es totalmente normal. Va siguiendo haciendo su proceso naturalmente sin tocar nada del ordenador. Por favor, no toquéis nada del ordenador para no fastidiar en este momento el proceso. Bien, y os pone Started the configurate FIFA ejecutable as speed from EA App. Va a llegar un momento que os va a saltar una ventana emergente de la EA App de decir preparando juego. Ahí viene, ¿vale? Aquí ha saltado. Esto es lo positivo. Os tiene que aparecer esto. Vale, dejáis esto abierto. En mi caso me funciona dejando abierto. Os vais a Steam, le dais a jugar, Launch Game. La clave ahora mismo, cuando entremos en juego, va a estar que nos dé 3 pantallazos, uno negro y uno gris. Os suele dar uno negro y se cierra. No se cierra el juego, vuelve al escritorio, pero simplemente entraríais al menú. Ahora os lo enseño si sucede. Y hay que mirar otra cosa que vamos a ver ahora cuando entre al juego. Tarda un poco en entrar. Ahí está. Me ha dado el pantallazo. Me acaba de dar el pantallazo. No pasa nada. Volvéis a entrar al juego normal y corriente. Es lo normal. Y es lo que tiene que suceder. Que os dé un pantallazo. ¿Vale? Seguimos esperando a que entre al juego con total normalidad. Otro pantallazo más. Como visteis, uno gris, uno negro. Ahora entra el juego. Hay veces que os deja seleccionar el idioma y hay otras que no. A mí ahora mismo no me ha dejado. No pasa nada. Otro pantallazo más. Bien. Me ha pegado varios pantallazos, pero no pasa nada. Vamos a lo importante. Le damos Press Start o Space. Se queda clavada la rueda, como veis. Eso significa que sí nos va a conectar. Hay veces que con el pantallazo no os va a dejar seleccionar el idioma y otras que sí. Pero bueno, ya os digo, se entiende perfectamente. Bien, una vez estando dentro del menú del juego, ¿cómo consigo las monedas infinitas que nos dan? ¿Cómo consigo las monedas? Bien, volvemos para atrás, dándole a la tecla Windows. Nos vamos a la carpeta FIFA Local Food Beta. Entramos y le damos aquí a este archivo GIF 100M Test Coins. Ejecutar como administrador. Ejecutamos. Va a hacer este pequeño proceso. Perfecto. Y le podemos dar a Enter. Y nos vuelve directamente a Ultimate Team. Dentro de Ultimate Team va a cargar. Yo ya he iniciado sesión y ya tengo bastante equipo y todo. Por lo tanto, vais a ver un poco del equipo y cómo lo tengo. Bien, nos vamos a Store, Browse Packs. Y ahí tenéis las monedas. Se os cargarían las 100, ¿vale? Y nada, y ya podéis empezar a abrir sobrecitos. Y para jugar, os explico ahora cómo debéis de hacer. Filipe y Luis. Perfecto. Vale. Vamos a tirar todo esto. Iniesta también. Bien. Para jugar, debéis simplemente iros a Club para jugar partidos, torneos offline y que no os dé error. Os vais a Club, vais hacia la derecha, Club Item Search, buscáis primero Kit y de estos kits pues aplicáis cual queráis. Actions,
o sea, botón cuadrado en PlayStation, mando PlayStation, make this item active. Y lo mismo con el otro. Y debéis también de asignar cualquier estadio que queráis. Lo mismo, action, make this item active. Y con esto podríamos jugar Single Player Tournament. Solo podemos jugar este todavía. En online no está disponible, no hay nada online. ¿Vale? Entonces lo que podéis hacer es dejar que carguen los torneos, le dais a que sí. Jugáis contra el Tottenham, perfecto. Aquí veis un poco mi plantillita. Está bastante guay. Le das a crear sesión de juego. Nos carga. Seleccionamos equipación normal. Y lo que podéis hacer para jugar con más dificultad es iros a Game Settings, opciones de juego, y cambiar la dificultad y ya jugáis una dificultad pues mayor, ¿vale? Para que no sea tan coñazo el partido contra la CPU. Algo que no he dicho en el vídeo es, si no os funciona el proceso, simplemente lo que debéis de hacer es cerrar todo, los CMDs y la aplicación de App, fijaros que no os quede abierta. ¿Cómo podéis fijaros? Simplemente vais hasta aquí a la barra de tareas, mostrar iconos ocultos, clic derecho en la App y salir. Y volvéis a empezar el proceso que os he enseñado de cero. Ahora sí, adiós.